No es una ciencia, digo, porque no hay una única explicación, es imposible hacerlo, y también tampoco es una ciencia por otra razón que me parece fundamental que tengamos en cuenta los criminólogos críticos, y es que el objeto de estudio, las políticas, lo que hacen hombres y mujeres, son también los objetivos, la construcción de hipótesis y la necesidad de influir, de transformación. Principalmente por eso no es una ciencia. Recientemente un sociólogo polaco hizo en Italia con artistas, principalmente quiso replicar el experimento Zimbardo. Ese experimento ustedes lo conocen probablemente por el film, Das Experiment, el experimento, un experimento en el cual que se llevó adelante en un laboratorio de psicología experimental en California, en el cual algunas personas trabajaban, hacían como que fuesen penitenciarios, otros eran prisioneros y al poco tiempo aplicaban tortura, intentaban fugar, había violencia básicamente. Ese experimento se quiso repetir y se repitió y terminaron todos colaborando, íntimos amigos. Hay algo muy importante en esto. Principalmente lo importante en este caso es que quienes realizaban este experimento sabían que estaban realizando un experimento. Digo, algo menos artístico que esa performance fueron los experimentos de Elton Mayo en los años 20 y 30 en Estados Unidos, en los cuales quería criticar a las explicaciones de Taylor y de Ford acerca de la eficiencia del método Fabril, del método que denunciaba Charles Chaplin en tiempos modernos, ese método, y entonces demostraba que se podía producir más y mejor sin ese tipo de alienación industrial, fabril. Pero claro, los que trabajaban ahí sabían también la utilidad política del experimento. Esto, digo, es lo que también marca la criminología como una no ciencia. Los hombres bien informados, como en este caso, pueden y necesariamente van a hacer otra cosa. Aquí también es importante tener en cuenta algunas buenas prácticas de sujetos informados o bien informados, de operadores, en este caso políticos, jueces bien informados. Mencionaba antes ese raro caso o caso diferencial con respecto a los vecinos de Uruguay, Chile, Brasil, que es el caso argentino, en esa etapa del 2004 al 2009, en el cual no creció, al igual que esos vecinos, el número absoluto, pero no creció en la proporción, digamos, de personas detenidas. Hay más allá de cierta relación con la política, una política que estaba en avanzada y por tanto proponía cosas diferentes que la política cuando se retiran y probablemente por miedo de los políticos solo proponen la magia punitiva. Pero además de esto, había sujetos especialmente informados dentro de la maquinaria judicial. Aquí hay que destacar otra vez a Zaffaroni ya no como criminólogo, sino como jurista y como juez de la Corte Suprema, de la cual se retira en muy poco tiempo. Ahí, además de presos que llevan adelante un habeas corpus, de ONGs que llevan adelante este caso, se planteó un caso en el cual se denunciaba ese crecimiento exponencial del número de presos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, pero también de la Argentina, que se ha producido sobre todo del 97 al 2003, 2004. Si se seguía ese ritmo, esos jueces bien informados decían, podemos terminar como Estados Unidos, como Brasil, podemos terminar muy mal. Y hubo unas directivas, unas obligaciones de actuar por parte de estos operadores informados, que en gran medida no determinaron, pero es una condición a tener en cuenta para analizar ese amesetamiento, ese no crecimiento, esa rara, esa excepción, esa mosca blanca dentro de ese proceso tan preocupante y tan nuestro que es el del crecimiento de la población penal que no parece detenerse. Esta es una de las cuestiones que me parece urgente. Otra cuestión que me parece urgente es la de las muertes. Otra vez voy a ir a estadísticas. Las muertes que también son lideradas por nuestro subcontinente. Muertes violentas. No, estos también son datos que existen. Son datos de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, de la UNODC. Elías Carranza ha hecho un importante trabajo reciente, otro muy importante criminólogo crítico, sobre todo por la información que aporta. Elías Carranza ha hecho un trabajo en el cual destaca, entre otras cosas, esa información cruda, estadística, ¿no? Sobre 23 países del mundo, solo 23 países del mundo superan las 20 muertes dolosas por 100.000 habitantes. 18 de esos países son de América. Muchos de ellos son de la América del Caribe, de la América de habla inglesa, digamos, pero muchos de ellos son de nuestra América Latina. 5 son de África. Aquí hay que tener en cuenta, a diferencia de las estadísticas penitenciarias, que también hay una importante cifra negra, digamos, son cifras más difíciles de analizar. Elías Carranza además analiza varias explicaciones posibles, la existencia de una mayor juventud en estos países y en nuestro subcontinente, de una juventud que no está ocupada, que no va a la escuela, que no trabaja. Pero sobre todo, Elías Carranza remarca una explicación que quiero destacar porque es la
más usual en la criminología crítica y que también se señaló en las otras conferencias, que es la relación de estos países que más matan o más mueren dolosamente con el índice Gini. El índice Gini es el que mide ya no solo el ingreso per cápita, sino en este caso la distribución desigual. Cuanto más desigualdad en el ingreso, pareciera que hay más muertes. Parece señalar Elías Carranza una relación directa, que también podría en todo caso discutirse, pero en todo caso con una distribución más injusta pareciera haber más muertes, además de haber en muchos casos más presos también. Pero además de estos datos duros, digo, hay otros datos que tiene que producirse información en general. ¿Quiénes son los que mueren? Las igualdades que se dan en todos estos casos tienen que ver con lo que indican algunas investigaciones empíricas. En el caso argentino también la Corte Suprema realizó algunas investigaciones. Es dónde están los muertos, quiénes son los que mueren. Algunas también son los que matan, los mismos. Se concentran en las villas, se concentran en las favelas, los pueblos nuevos. Estos son los que mueren. Otra vez los vulnerables. Los vulnerables son vulnerables al sistema penal, son los que habitan las prisiones, pero también son los vulnerables a la muerte. Son los que mueren. En muertes que normalmente quedan impunes. A esto también volveré. En América Latina en general los que mueren son los pobres. Hay importantes diferencias también, sobre todo en la cantidad. En el Cono Sur tiene menos muertos. En general Chile, Argentina, Uruguay tiene bastante menos muertos que... Tengo estadísticas también, si quieren. Antes muertos que otros países. Estadísticas horrorosas indican, piensen que más de 10 muertos por cada 100.000 son consideradas por Naciones Unidas como un índice peligroso, cercano al apocalipsis. Estamos hablando de los países que tienen más de 20. Honduras tiene una tasa de 90 muertos por cada 100.000. Venezuela tiene 53 muertos por cada 100.000. Luego el resto son Islas Vírgenes, Belice, como digo, San Kitts and Nevis, países del Caribe no latinos. Pero luego El Salvador tiene 41 muertos por cada 100.000, Guatemala 40 muertos por cada 100.000, Colombia 30 muertos por cada 100.000, Brasil 25 muertos por cada 100.000. Y como decía, hay otros países que tienen bastantes menos. Argentina, Chile, tienen tasas que se acercan un poco a las más graves de otros continentes. 6, 7, se acercan a Portugal, digamos que es el país más desigual, más injustamente distribuidor de la riqueza de Europa, pero que de todas formas es bastante más justo que Uruguay, que es el que más justo en la distribución de América Latina, para señalar esa injusticia en la distribución de la renta de nuestros países, que si bien en los últimos años lograron cierta posibilidad de gozar de derechos para los vulnerables, lo que produjo también es mayor desigualdad. Los ricos son cada vez más ricos. Los pobres llegan a algo, pero los ricos son cada vez más ricos. Como digo, estos países como los del Cono Sur, hay alguna diferencia importante vinculada con la cuestión de la droga, que no debe ser desvinculada a esta cuestión. El Cono Sur, por una cuestión geopolítica, no está tan cercana, por ahora al menos, a esas guerras de la droga que se libran, que tienen sus muertos en estos sitios, en los lugares de los sectores vulnerables. Costa Rica, Nicaragua también tienen cifras menores, y ahí debería estudiarse también cómo determinadas relaciones de solidaridad, sobre todo teniendo en cuenta cómo esa violencia de las maras, de estos grupos específicos de vulnerables, también se produce en Centroamérica, en México, pero se frena en Nicaragua, no llega a Costa Rica. En todo caso, volviendo más a las igualdades, ¿quién produce esas muertes? Esas muertes de pobres, digo, esas muertes las produce también el poder punitivo. Mueren en las cárceles más que en libertad. Se produce también con un poder punitivo paralegal. El gatillo fácil se llama en Argentina, ejecuciones policiales, esa muerte sin pena que mencionaba Salomón Yecaira. Y también escuadrones de la muerte, y también estrategias en las que los poderosos matan a los vulnerables. Pero normalmente esas muertes se tercerizan por parte de los poderosos. Son los vulnerables quienes matan a los vulnerables. Los pobres se matan entre ellos. Los criminalizados, dije antes, los victimizados, también los politizados, todos estos son vulnerables. Pertenecen a esos sectores. Especialmente digo, y tenemos que también vincular en esta agenda de la muerte las cuestiones vinculadas con la droga y con las guerras a las drogas y con el discurso bélico y las existencias de armas, que son las que matan, en definitiva, los que usan las armas son los que matan, pero esa cuestión de las armas tiene que ser también tematizada por la criminología crítica. Otra cuestión tematizada fundamentalmente, pero quiero mencionar un país que es el que más me duele y seguramente también le duele a Juan Pegoraro porque vivió en ese país, que es México, que no tiene las cifras más altas, pero probablemente no tiene las cifras más altas por una doble tarea que
que hace que eso cuantitativo sea dudoso, pero que lo cualitativo sea fundamentalmente grave de lo sucedido en México y que llega a Centroamérica y otras partes, ¿no? México ahora nos es presente por esos homicidios de los estudiantes en Ayotzinapa, ¿no? Estudiantes que fueron adoptados, en este caso sí, por los medios de comunicación. Los medios de comunicación en México ocultan, naturalizan, no informan sobre los muertos. En este caso sí que se informó. Donde no se informa son, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Pensemos en el caso de las mujeres de Ciudad Juárez, ¿no? Que hace 25 años están muriendo. Y por cierto, algunas criminólogas críticas como Rita Segato, Pilar Calveiro, dieron algunas intuiciones de quiénes son estas mujeres que mueren y cuál es la condición de muerte, ¿no? Estos rituales que vienen de las tradiciones precolombinas, pero sobre todo de la dominación jerarquizada de la conquista. Esas violaciones, no solo mueren estas mujeres, mueren y son violadas tumultuariamente, son violadas por muchos, pero nadie sabe nada, no se informan, nadie conoce qué pasa, se encuentra a veces un culpable muy conveniente, pero lo cierto es que las violaron un montón de hombres. Esto implica ciertos compromisos entre los propios violadores, entre los que ejercen ese poder que se simboliza, que transmite mensajes de esta manera. Nos habla del poder y nos habla también de la complicidad del Estado, tanto en esas muertes silenciadas como estas muertes más visibles, pero dan cuenta de un verdadero genocidio por goteo, pero que tiene estos casos paradigmáticos y tan sangrantes como los mexicanos. Un genocidio en el cual, como digo, hay también complicidad del Estado. No es un genocidio jurídicamente hablando, pero podríamos llegar a pensarlo de esta manera, teniendo en cuenta esos compromisos y esas complicidades. Dos cuestiones que quería vincular con esto para toda América Latina. Una, la cuestión de las mujeres, que, como digo, tradicionalmente no morían ni mataban, por cierto, eran hombres pobres los que morían. Ahora empieza a haber mujeres también que mueren. Siguen siendo menos que los hombres pobres, descendientes de esclavos o de pueblos originarios, esos son los que mueren. Algunas mujeres también mueren ahora. Y además de morir, sufren una violencia de menor intensidad, de la que esas muertes aparecen con un mensaje específico. Violencias que sí existían anteriormente y que ahora se mantienen y que también tienen que ser tematizadas y vinculadas a esa violencia que estaba en el origen de la criminología crítica, esa violencia que tiene que ser analizada. Y otra violencia también, y que tiene que ver con la muerte, que son los homicidios culposos, donde otra vez es nuestro problema. Otra vez América Latina tiene un problema diferencial con el resto del mundo. No muere tanta gente, penalistas, criminólogos, aquí clases que mueren los vulnerables, pero mueren todos en supuestos accidentes automovilísticos, en hechos que podrían y que deberían ser evitados, que en otras partes del mundo lograron ser evitados con prácticas a veces represivas, pero normalmente no represivas, sino de un control que no siempre es negativo, un control que desde una estrategia progresista deberíamos reconocer como muy necesario para evitar muertes, ni más ni menos. Esas muertes, además de en algún caso ser ninguneadas, normalmente son utilizadas en la construcción del miedo, que en este caso sí es igual en todas partes de América Latina, aunque las muertes son diferentes, las muertes de meninas y meninos de la Rúa, de las favelas, que son mucho mayores que en el Cono Sur, por ejemplo, pero esas muertes en general son tematizadas porque son útiles para provocar miedo y para provocar algo que es una estrategia no progresista y que la criminología crítica debe denunciar, utiliza especialmente en América Latina, y lo utiliza desde siempre, pero ahora especialmente, que es hacer ver a las víctimas como victimarios. Dijimos, ¿quiénes mueren? Mueren los chicos de la favela, de las villas, esos son los que mueren. Mueren por la bala, mueren por la violencia de los propios vulnerables, por la violencia policial, pero son vistos como victimarios. Se construye a esta condición de vulnerabilidad y de víctima, se lo construye como condición de victimización, de tenerle miedo, de ser sujetos peligrosos, algo que por cierto remite a la conformación de estereotipos de la vieja criminología, del viejo positivismo, de ese positivismo racista, por cierto, de ese racismo. ¿Quiénes son? De ese racismo y de ese positivismo también que fue constructor de nuestros estados nacionales, la generación del 80 en Argentina, el porfiriato en México, la República Bella en el Brasil. Ese racismo y ese positivismo siguen estructurando nuestros sistemas estatales y en particular los punitivos. Esto persiste. Esto que, otra vez volviendo a la literatura como fuente de información, denunciaba Jorge Amado en Tenda des Milagres, ¿no? Ese racismo que dice quiénes son los victimarios, quiénes son los peligrosos, que son las víctimas concretamente, ¿no? Esto persiste, fue la base de nuestras repúblicas, persistió incluso en nuestro welfare, porque el welfare state latinoamericano fue un welfare pobre, raquítico.
inspirado en una teoría del desarrollo que, por cierto, Cardoso, Faleto, otro Cardoso probablemente, se encargó de denunciar. Se encargó de denunciar porque decían ese subdesarrollo ubicaba a toda la región como inferiores, que tenían que aprender, llegar a ser como nosotros, como los desarrollados. Pero que empeoró singularmente hoy, con el llamado neoliberalismo, con esa globalización, con una globalización en gran medida punitivista también. Esa construcción de una underclass, de una clase que en general es vista como peligrosa, que todos los que detentan esa condición ya no ese sujeto monstruoso del positivismo, peligroso, sino todos ellos forman parte de esos riesgosos, para utilizar aquí herramientas que teorizó el amigo Mauricio. Son un riesgo, asumiendo por tanto esa falta de conocimiento científico. No estamos seguros, pero hay probabilidades, por lo tanto mejor excluirlos, eliminarlos, meterlos en prisión, mandarlos al gueto, a la villa o a la favela o matarlos. La sociedad excluyente, que también teorizó Yogyang, uno de los fundadores de la criminología crítica, da cuenta de esa construcción, que tendría que ser tematizada, discutida por los criminólogos críticos latinoamericanos, especialmente analizando los medios de comunicación. Esa opinión pública que de alguna forma marca la agenda, pero tematizarla en forma realmente compleja. Es muy valioso lo que hace Zaffaroni diciendo esto es importante, la cuestión mediática, pero hay que ir un poco más allá de Zaffaroni para ver la complejidad de ese lugar, que es un lugar de debate, un lugar de combate. No es podemos caer sin una falacia tecnológica, creer que la tecnología es el problema. Pues no, el problema tiene que ver con esa monopolización de la información que se brinda o de la no información que se brinda por los medios de comunicación. La cuestión de los monopolios, que es tan importante en nuestro país, y también en Brasil, por cierto. Y de esos lobbies ligados a esos monopolios empresariales de no información, de desinformación, que están ligados a determinados think tanks a nivel global y también a nivel local, que están vinculados con los negocios, básicamente con los negocios de la inseguridad, del control del delito, dijo Nils Christie. Esos medios de comunicación ligados a determinados políticos mediáticos, podríamos llamarlos, políticos temerosos, políticos vacíos, que recurren a eslogans, a determinada magia, que normalmente es la del sistema penal. Una cuestión compleja, por tanto, hay que analizar, pero que básicamente tiene dos efectos, que es normalizar y ocultar ese genocidio por goteo, es decir, esas muertes de México, de Guatemala, de Honduras, de Venezuela, no se ven, porque no nos preocupa que se mueran los pobres. Y por otro lado, inventa un enemigo, o sea, ese que es víctima, como sujeto generalizado, lo van a construir en victimario. Un enemigo conveniente, recurriendo a los viejos estereotipos del positivismo y a los nuevos estereotipos gerenciales. Encuentra así víctimas ideales, que son normalmente de clase media, de clase alta, y también victimarios ideales. Los victimarios ideales son las víctimas, las clases subalternas, aquellos que tenemos que destinar, insisto, la información. No solo a ellos, también a los jueces miedosos, a los políticos vacíos, también todos ellos tienen que saber, tienen que conocer. En cualquier caso es difícil porque para poder combatir ese discurso de desinformación con información hay que entrar también. O sea, no podemos ignorar como criminólogos críticos, como sociólogos críticos, a los medios de comunicación. Forman parte de nuestra realidad. Es como que Marx no leyese los diarios, no leyese los periódicos porque no, Marx leía todos los periódicos. Nosotros tenemos que ver qué pasa en los medios de comunicación y tenemos que influir y utilizar hábilmente esa herramienta. Es difícil, claro. Stanley Cohen, Yogyang. Stanley Cohen además lo hizo con los medios de comunicación, pero también lo hizo con la misma criminología. En su libro Against Criminology decía, para discutir con la criminología hay que entrar, hay que estar dentro de la criminología. Aquí también, para discutir con este discurso desinformativo de los medios hay que meterse en los medios e intentar informar. Sobre todo metiéndose con ese discurso que ni lo odia, por cierto, que es el de la inseguridad o la idea de la seguridad, que es ese discurso que se maneja para construir a las víctimas en victimarios, pero que tiene una raíz, una genealogía propia de América Latina que nos remite a los terribles años 70, esa doctrina de la seguridad nacional, la doctrina de las dictaduras, que pasó en los 80s casi imperceptiblemente a una doctrina de la seguridad ciudadana o inseguridad vinculada con el delito. En Argentina había algunos obispos, algunos comunicadores que hacían esa lenta transformación que justificaba la tortura y la violencia punitiva, ya no contra el subversivo, sino contra ese victimario ideal, contra esos pibes chorros, los que están en la calle y nos pueden asaltar, pueden robar. Esta construcción de enemigos se mantuvo, y se mantuvo también el discurso bélico que fue bastante denunciado aquí. En este caso, la policía ocupando el lugar de los ejércitos en la doctrina de la seguridad nacional. Ejércitos
o doctrina de seguridad nacional, además, que había adoptado. Incluso la policía, diríamos, cuando surge en Europa en el siglo XIX, adopta en gran medida el modelo de ocupación territorial propia del colonialismo. Robert Peel, en el caso inglés, lo hace claramente. Lo mismo que hicimos en Irlanda para dominar a los enemigos, lo tenemos que hacer en nuestras grandes ciudades para dominar ese espacio público. Ese paradigma, por tanto, no es tan lejano al tradicional de la policía. Pero tiene este componente, esta matriz propia de la ocupación militar, sobre todo tiene el discurso, ese discurso del paradigma bélico, esa idea de guerra al delito, en el caso norteamericano, war on crime, war on drugs, la guerra contra el delito, la guerra contra las drogas, la construcción de agencias especializadas, la DEA, el GAFI, que va a marcar incluso transformaciones legales, ¿no? El GAFI diciendo hay que crear figuras de terroristas, en teoría para el lavado de dinero, cosas por el estilo, pero finalmente se van a utilizar contra estos enemigos convenientes, esas figuras. Chile tiene experiencia al respecto. Esto nos obliga entonces a pensar también esta cuestión, la cuestión de las prisiones, la cuestión de la muerte, la cuestión del discurso insecuritario y de las prácticas securitarias, donde tenemos que pensar especialmente en las policías y en reformar esas policías, en cambiar ese paradigma bélico, en romper ciertas prácticas o estrategias no muy pensadas que tienen que ver con la autonomía de los cuerpos policiales, que viene de la tradición colonial, de las prácticas positivistas que veían en el policía el experto, pero también en las propias de las sociedades excluyentes del neoliberalismo, ¿no? Todo esto para intentar plantear un control democrático de esa policía, pero en todo caso para intentar que esa policía no mate, al menos que no mate, ¿no? Que impida muertes. Probablemente no una policía que solucione otras muertes distintas a las que provoca la policía, pero por lo menos que no sea la policía la que mate. Solucionar los otros problemas de las otras muertes es bastante más complejo, ¿no? Implica reformas políticas, económicas, sociales, culturales. Y cuando digo culturales me refiero a la cuestión de la droga y a determinadas prácticas en las cuales incurrimos todos, sobre todo los privilegiados o los sectores de clases medias y altas, que posibilitan esos negocios descontrolados vinculados con la droga, con la trata de personas, que hacen que las policías nuestras, las latinoamericanas, sean especialmente violentas. Entonces, en el caso argentino es muy presente la construcción de mecanismos de los grandes lobbies del campo para evadir, para construir contrabando, para no pagar, para no tributar al Estado. Entonces evaden con la soja, por ejemplo, estos productos, estas commodities, hacia el Paraguay. Paraguay es el principal país exportador de soja. Sí, es grande Paraguay, pero ni Brasil ni Argentina. Esto es raro, ¿no? Podría ser raro, ¿no? Evidentemente hay un contrabando que permite salir de ahí la soja y luego lavar el dinero que ingresa de ese producto, en principio de un negocio lícito, pero que se torna ilícito, se crean los mecanismos de lavado, se crean a través de la construcción o determinadas industrias la posibilidad de lavar, que en principio está ligada a la soja pero luego, o a la venta de jugadores de fútbol, pero termina siendo la posibilidad de incorporar cárteles de droga y esto que va a corromper especialmente estas policías ya de por sí permeables a la corrupción. Entre otras cosas también permeable a la corrupción porque hay prácticas estatales antiquísimas en las cuales también terceriza, delega a la policía permite esa autonomización para que se gestione, para que ingresen dinero. Como no les pagan o no les pagan bien, permiten que vivan de los negocios de la droga, de la trata de personas. Todo esto hay que tematizar desde la criminología crítica. En todo caso, y como resumen y como fijación de esa agenda de la criminología crítica latinoamericana, específicamente latinoamericana, porque estos problemas que menciono son nuestros, no son problemas de los ingleses o los estadounidenses o los italianos, son problemas de los latinoamericanos, con las diferencias en cada país, son problemas nuestros. Insisto, la importancia de la prisión, del aumento del encarcelamiento, el aumento del poder punitivo en general, que llega a vincular casos de casi terrorismo de Estado. Y vinculado con esto también la idea de analizar la violencia letal, las muertes vinculadas a esos crímenes de Estado, crímenes atroces, en gran medida impunes. Ferraioli, en esta última obra maravillosa, axiomatizada, general, que ya había hecho una obra ineludible que es Derecho y Razón, teoría del garantismo, pero hace otra obra que es una teoría del derecho y de la democracia toda. Y ahí menciona algo muy concreto vinculado con estas cosas, porque señala que son dos caras aparentemente opuestas, pero de un mismo fenómeno. Esto de que haya un poder punitivo terrible sobre determinados sujetos de población, que tortura, que se convierte en verdadero terrorismo de Estado, y a la vez que hay una superpunibilidad, pero a la vez una impunidad para determinados casos, sobre todo los más violentos, y aquellos de los que son víctimas, aquellos que van a soportar esa superpunibilidad. Me parece opuesto. Por un lado hay impunidad y hay superpunibilidad, pero son dos fenómenos estrictamente vinculados. Pero, finalmente, la cuestión de los medios de comunicación,
que analizar el discurso securitario de esa sociedad excluyente y con ese discurso securitario estudiar especialmente las agencias que llevan adelante el discurso securitario, el judicial, la agencia penitenciaria y especialmente la agencia policial. Todo esto es urgente, digo, informar sobre estas 4 cuestiones, por lo menos, seguramente habrá más, pero todo esto es urgente porque significa salvar vidas. Acá voy a referenciar otra vez a mis 2 grandes profesores, a Faroni, que habló de esa tarea de la Cruz Roja, y Nilo Batista hablando de esa metáfora tan bonita de los enfermeros. Esa labor de enfermeros de intentar salvar vidas, pero por lo menos evitar que se mueran, que sufran los sectores vulnerables, aquellos a los que destinamos nuestra tarea. Pero sobre todo, y con esto quiero terminar, sobre todo una necesidad de abrirse al público, de recoger y producir información, que después veremos cómo utilizan esos otros públicos. Para eso también hay que difundirlo, que tampoco es fácil, pero cómo utilizan esos determinados públicos, los sectores vulnerables o los sectores de poder dentro del Estado, cómo utilizan esa información para luchar básicamente contra esa sociedad excluyente, pero principalmente contra la ignorancia y contra la impotencia, contra la sensación de impotencia. Era esto lo que quería contarles. Muchísimas gracias, muy obrigado por la atención.